Hola, Dios te bendiga, qué gusto me da saludarte y darte la bienvenida a esta clase del segundo nivel, Nueva Vida en Cristo, la guerra espiritual, clase número 5. Comenzamos. La guerra invisible. Efesios 6:12, Nueva Traducción Viviente, dice así: Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Efesios 6:12 habla de una lucha. Según este versículo, la lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra fuerzas y espíritus malignos en los lugares celestiales. A su entender, ¿quiénes son estas autoridades que gobiernan las tinieblas? Respuesta: Satanás y sus demonios, que son ángeles caídos. Seguimos con la guerra invisible. Primera de Pedro 5:8-9. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. ¿Qué trata de hacer Satanás según Primera de Pedro 5:8? Respuesta: anda al acecho, buscando a quien devorar. ¿Qué actitud debe asumir el creyente según el versículo 9? El versículo 9 dice: manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Respuesta: mantenerse firme contra él y ser fuertes en nuestra fe. ¿Quién es nuestro enemigo? Algunos han pintado a Satanás como un personaje de las tiras cómicas, vestido de negro o rojo, con cuernos y cola. Probablemente él mismo es el autor de esta imagen cómica, porque la Biblia lo pinta de otra manera. Tanto Satanás como sus seguidores, los demonios, son ángeles caídos. Satanás era un querubín perfecto y hermoso, hasta que se rebeló contra Dios. Desde entonces es un enemigo declarado de Dios y de su pueblo. En Ezequiel 28:14 al 15, Nueva Traducción Viviente, nos dice así: Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Y si vemos aquí, dice que era intachable en todo lo que hacía, desde el día en que fue creado hasta el día en que se encontró maldad en él. Seguimos con tácticas del enemigo. Satanás usa diferentes tácticas según la persona o la situación. En algunos casos trabaja en forma abierta, a través de las prácticas ocultas como la brujería, la magia, etc. En otros casos usa tácticas más disimuladas. Mientras más conozcamos de sus tácticas, mejor será nuestra resistencia hacia él. Deuteronomio 18, del 10 al 12, Nueva Traducción Viviente, dice así: Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Seguimos con tácticas del enemigo. Versículo 12. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. ¿Qué dice en cuanto a las prácticas ocultas como la adivinación, hechicería, magia, consultar con los muertos o espíritus, etcétera? Respuesta: que todas estas prácticas son detestables, es abominación a los ojos del Señor, y todo aquel que practica estas cosas no es agradable al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel.
Adivinación es predecir el futuro o descubrir las cosas ocultas por medio de agoreros. Los adivinos, a veces llamados psíquicos, usan prácticas como el horóscopo, la lectura de las cartas, etc. A veces dicen poder leer la mente. Seguimos con las tácticas del enemigo. Segunda de Tesalonicenses 2:9, Nueva Traducción Viviente, dice así: Ese hombre, el hombre de anarquía, vendrá a ser la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Algunos siervos de Satanás actúan con señales y milagros falsos. Satanás usa sus poderes especiales para manipular a las personas, intimidarlas y engañarlas, haciéndoles creer que él es invencible o que les puede conceder un favor, etc. San Juan 8:44 dice así: Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Seguimos con las tácticas del enemigo. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Satanás es asesino y padre de mentira, lo dice en San Juan 8:44. Estamos en una lucha entre la verdad y la mentira, donde la batalla se gana en la mente. Es por esto que Cristo dijo en San Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pregunta: ¿cómo podemos conocer la verdad? Respuesta: creyendo en Cristo, porque Cristo es la verdad. Escrito está en San Juan 14:6. Y dice así: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Así es como podemos conocer la verdad, conociendo a Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestras almas. Seguimos con las tácticas del enemigo. Segunda de Corintios 11:14-15, Nueva Traducción Viviente, dice así: Pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfrazan de siervos de la justicia. Al final, recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Satanás se disfraza como ángel de luz y sus siervos como siervos de justicia. Las religiones y filosofías falsas son ejemplo de esta táctica. Los siervos más efectivos del diablo son gente buena, con atractivas personalidades. Presentan un plan alternativo que parece ser el verdadero. Engañan mezclando la verdad con la mentira. Acá Dios, en su santa palabra, nos dice que Satanás usa un disfraz y sus siervos también usan ese mismo disfraz. Son personas que se disfrazan de buenas, pero no lo son. Parecen ser ángel de luz y siervos de justicia, mas no lo son. Y dice que mezclan la verdad con la mentira. Y de esta manera lo que hacen es confundir a la gente para que no pueda discernir la verdad de la palabra de Dios. Seguimos con las tácticas del enemigo. Apocalipsis 12:10, Nueva Traducción Viviente. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo: Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. En Apocalipsis 12:10, letra B, se menciona otra táctica de Satanás. ¿Cuál es? Es el acusador de nuestros hermanos. ¿Por qué, después de confesar sus pecados, muchos creyentes siguen sintiéndose culpables? Se sienten mal porque hacen caso a las acusaciones del diablo en lugar de creer la promesa de perdón en 1 de Juan 1:9. Una de sus tácticas es acusarnos delante de Dios. ¿Qué debemos hacer si pecamos? Confesar inmediatamente nuestro pecado a Dios y no darle la oportunidad de que vaya Él y nos acuse. Es mejor hacerlo nosotros y mantener limpia nuestra comunión con el Padre Eterno. Seguimos con las tácticas del enemigo. Primera de Juan 1:9, Nueva Traducción Viviente, dice así:
Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la promesa de 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y limpia de toda maldad. Dice 1 de Juan 1:9 que hay pecados tan grandes que Dios no los va a perdonar. ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted? La respuesta es no. No hay pecado tan grande que Dios no lo pueda perdonar. ¿Es necesario hacer penitencia para recibir perdón? ¿Qué piensa usted? ¿Sí o no? La respuesta es no. Lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados delante de Dios y Él promete perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y aquí la respuesta sería no. El problema de muchos creyentes es que rehúsan recibir el perdón que Dios ofrece. Siguen recriminándose como una forma de penitencia porque no se sienten dignos. Olvidan que el perdón de pecados es un regalo no merecido. Seguimos con las tácticas del enemigo. Efesios 2:1-2, Nueva Traducción Viviente. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Efesios 2:2 habla de gente que vivía en pecado, igual que el resto de la gente de este mundo, imitando y obedeciendo al diablo, quien gobierna las tinieblas. Acá este versículo de Efesios 2:1-2 dice que estábamos muertos a causa de qué? De nuestra desobediencia y de nuestros muchos pecados, y vivíamos como toda la gente de este mundo. No obedecíamos a Dios, pero sí obedecíamos al diablo. Él es el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Aquí hay solamente de dos: ¿obedeces a Dios o obedeces al diablo? Mucha gente dice, no, yo no quiero obedecer a Dios, pero están obedeciendo al diablo. ¿A quién quieres obedecer? ¿Al Dios Todopoderoso, que murió por nosotros en una cruz, o al diablo, que solamente trata de engañarnos y de hacernos caer en sus maquinaciones? Él, el líder de los poderes del mundo invisible, el que gobierna las tinieblas, se refiere al diablo, quien nos tienta, usando todo lo que el mundo ofrece. Hay que recordar que el pecado casi siempre parece muy atractivo y produce placer al principio, pero su final es camino de muerte. No te dejes engañar. Estas son las tácticas que usa el enemigo. Ahora vamos a ver la confianza del creyente, toda persona que ha creído en Jesucristo como su Salvador. Colosenses 2:13-15, Nueva Traducción Viviente, dice así: Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Versículo 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Versículo 15. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Qué ha hecho Cristo con las fuerzas demoníacas, potestades mencionados en este versículo? Respuesta: los avergonzó públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. En el versículo 13 dice que estábamos muertos a causa de nuestros muchos pecados, pero Dios nos dio vida con Cristo. ¿Cuándo? Cuando perdonó todos nuestros pecados. Jesucristo anuló el acta que había contra nosotros. Esos pecados que nos separaban y acusaban delante de Dios fueron clavados en la cruz
y Cristo anuló esa acta. Ahora ya no hay esa acta contra nosotros. Cristo pagó con su preciosa y bendita sangre. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Hay gente que dice que Cristo fracasó en la cruz, pero eso no es verdad. Cristo triunfó en la cruz, tuvo victoria. Aquí se cumplió Génesis 3:15, que dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Aquí en la cruz, cuando Jesucristo muere y resucita, le aplasta la cabeza a Satanás y a sus potestades demoníacas. Él los avergonzó públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz, los desarmó. Esa es la confianza que tenemos como creyentes. En Cristo tenemos la victoria. Benditas promesas de Dios. Esto es lo que nos hace libres. Cristo murió por nosotros para darnos libertad y en Cristo tenemos victoria. Gloria al Dios eterno. Gloria al Dios de Israel, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seguimos con la confianza del creyente. Primera de Juan 4:4, Nueva Traducción Viviente. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. ¿Qué dice Primera de Juan 4:4 para darnos confianza en la lucha espiritual? Respuesta: pertenecemos a Dios, somos sus hijos, y el Espíritu de Dios que mora en nosotros es más poderoso que el espíritu que está en el mundo. Cuando creímos en Jesucristo, Él nos dio su espíritu, y el Espíritu de Dios es más poderoso que el espíritu de Satanás que gobierna este mundo. Y por eso esa es nuestra confianza. Tenemos victoria por medio de Jesucristo. Seguimos con la confianza del creyente. Santiago 4:7, Nueva Traducción Viviente, dice así: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Hay dos palabras acá: humillarse y resistir. Santiago 4:7 promete que el diablo huirá de nosotros, pero tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo. Segunda de Corintios 10, 3 al 5, Nueva Traducción Viviente, dice así: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Y aquí, con letras rojas, dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las de este mundo. Dice: para derribar las fortalezas. ¿Qué es fortaleza? Algo fuerte, algo que está así como que bien duro y bien cimentado. Fortalezas del razonamiento que humano, y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y aquí vemos que usamos armas poderosas de Dios para derribar y destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Seguimos con la confianza del creyente. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Hay victoria en Cristo? Sí, sí la hay. ¿Qué debemos hacer? Respuesta: todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él, solo a mi Señor Jesucristo, y nada más que a Él. Para terminar esta lección, vamos a hacer unas preguntas de repaso. Diga, ¿falso o verdadero? ¿El diablo ataca al cristiano recriminándole por sus pecados? ¿Satanás usa la mentira para manipularnos e intimidarnos? ¿Todo cristiano es automáticamente protegido por Dios de la obra del diablo? Vamos a ver las respuestas. ¿El diablo ataca al cristiano recriminándole por sus pecados? Verdadero. ¿Satanás usa la mentira para manipularnos e intimidarnos? Verdadero.
Todo cristiano es automáticamente protegido por Dios de la obra del diablo. Falso. Dios nos da armas para poder vencer las maquinaciones del enemigo, sus tácticas. Una de ellas es humillarnos delante de Dios y resistir al diablo. En cada lección memorizamos un versículo. En esta ocasión vamos a memorizar Santiago 4:7, Nueva Traducción Viviente. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Repite conmigo una vez más. Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Este es un arma que Dios nos da para vencer las tácticas del enemigo, y en Cristo hay victoria. Para crecer, vamos a ejercitarnos espiritualmente en la fe. Así como hacemos ejercicio físico, vamos a hacer ahora ejercicio de tipo espiritual. Lea esta semana Mateo 8 al 14, un capítulo por día. Si estás siendo bendecido por este video, me gustaría que dejaras tu comentario si estás leyendo la palabra de Dios. Me gustaría mucho saber tu respuesta y me daría mucho gusto saber que Dios está obrando en tu vida. Vamos a ver la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre delante de Dios? Romanos 5:12, Nueva Traducción Viviente. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Esto nos lo dice Romanos 5:12. Y escrito está en Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. El pecado entró por Adán y pasó a toda la humanidad. Y ahora, delante de Dios, estamos separados de Él. ¿Por qué? Por causa de nuestros pecados. Y Romanos 6:23 nos dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Seguimos con la obra de Dios. Primera de Corintios 15:3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Primera de Corintios 15:4. Fue sepultado. Y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, y él muy pronto regresará con todo su poder, con toda su gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y San Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora vamos a ver el regalo de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Escrito está en Efesios 2:8-9. Dice que es don de Dios, don es regalo de Dios. Ahora vamos a ver cómo podemos recibir el regalo de Dios. Dice Romanos 10:9-10, Nueva Traducción Viviente. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Y Maranata, que significa el Señor viene. Esto nos lo dice Primera de Tesalonicenses 4:16-18. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Bendita esperanza en el Señor Jesucristo. Todo aquel que ha creído en Jesucristo, esta es nuestra esperanza. Cristo viene pronto. Sí, ven Señor Jesús, te estamos esperando. En cada lección terminamos orando. Oramos para dar gracias a Dios por este tiempo. Padre amado que estás en el cielo, cuántas gracias te doy, mi Dios, por permitirme compartir esta lección
con mis hermanos y con las personas que están viendo este video. Te doy gracias por la oportunidad que me das de servirte. Si es la primera vez que ves este video y quieres arrepentirte de tus pecados, yo te invito a que ores conmigo para que tú recibas el perdón de tus pecados y la vida eterna. Padre, que estás en el cielo, en este momento me reconozco que soy pecador, que necesito tu perdón. Te necesito como el aire o como la vida misma. Perdona todos mis pecados, Señor. Te pido, por favor, entres en mi corazón y me limpies con tu sangre preciosa, y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, y que cuando yo muera, tú me lleves a tu presencia. Gracias, Padre. En este momento confieso a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, el Salvador de mi alma. Gracias por escucharme y gracias por amarme. Todo esto en el precioso nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén, Jesús. Visita este canal. Te dejo el link de estos videos en la cajita de comentarios. Si te fue de bendición esta clase, dale un me gusta para que llegue a más personas. Y te invito a que compartas este video con tus familiares, con tus amigos y con tus conocidos. Me despido con un Dios te bendiga. Deseo de todo corazón que esta semana sea muy bendecida para ti, que puedas tener esa comunión hermosa con Jesucristo, que vayas a la Biblia y que crezcas espiritualmente. Gracias por ver este video hasta el final. Si Dios permite, nos vemos en un próximo video. Bendiciones en Cristo Jesús. Y Maranata, el Señor viene. Amén. Sí, ven Señor Jesucristo, te estamos esperando.